pero bueno, hoy por este problema no lo podemos hacer. No sé si ya estén todos, somos, exceptuando el hermano Víctor con su, con su esposa Mary, Marta, con los 10 tampoco, sí, porque falleció una prima, y Beto se fue a trabajar. Entonces yo creo que otros seríamos más o menos 17 personas, entre 16 y 17 personas. ¿Cuántos estamos, hermano? Estamos Bien, 11, ¿no? Fernando. Para... ¿Mande? Estamos 11. Bien. Sí, con eso vamos a comenzar, ¿no? Bueno, este trabajo de Mateo 5, del 38 al 48, por supuesto que tiene que ver en el contexto. Fíjense, el contexto bíblico, para todos los que no entienden esto, y si pueden apuntar, el contexto bíblico es aquellos versículos, capítulos, a veces libros, dependiendo lo que nosotros queramos estudiar, ¿no? Que acompañan al texto que estamos estudiando, que nos indica, estoy como haciendo un resumen de tanta cosa que se explica sobre ese tema. Entonces, es aquellos textos, libros, versículos que acompañan al texto que nosotros estamos, por lo regular o comúnmente, se expresan antes del texto que estudiamos. Y ya el resultado de esas dos es lo que los textos que están después del texto que estamos estudiando. Pero comúnmente el contexto bíblico hay que encontrar dónde está esa conexión de los versículos antes al texto que estamos estudiando. Esto es muy importante porque comúnmente sacamos del contexto bíblico, ¿no? Un texto cualquiera, como ejemplo este. Ese texto se circunscribe, ¿no?, en el Sermón del Monte. Y esto es importante. El Sermón del Monte y posterior precisamente de las bienaventuranzas. Esto es muy interesante y muy importante porque hacemos mucho énfasis en las bienaventuranzas, la justicia, llorar llorar con los que lloran, un acompañamiento ahí, sufre persecución, en fin. No hacemos caso de lo siguiente, que también tiene cosas muy interesantes que enseñarnos. Y entonces, el versículo 38, ¿no?, nos habla de, ustedes habrán escuchado, ustedes han escuchado, habrán oído, mas yo os digo, es más yo, tiene una cosa importante para los oyentes, tanto de Mateo como de Jesús. Entonces, en esto que acabo de decir es importante porque entonces los 4 evangelios, como el evangelio de Mateo, tiene 2 historias. La historia en los tiempos de Jesús. Es la historia cuando escribe Mateo o los escritores de Mateo, los autores de Mateo. Esto es muy importante, hermanos. No es solo un contexto, son 2 contextos históricos. En el momento que Jesús habla y el momento en que el autor escribe lo que Jesús habla, ¿no? Muy diferente a las cartas de Pablo y a las otras cartas, que Pablo escribe directamente a un contexto determinado. Pero los evangelios no. Los evangelios narran el contexto de Jesús, pero en respuesta al contexto del autor. Esto es interesante. Así que, por eso es muy importante, hermanos, que
que hagamos estas dos cosas, el contexto, lo que está detrás, por eso utilizo la palabra, está la historia, está la sociología, está la cultura. Disculpa, hermano Fernando. Disculpa, hermano Fernando. Profesor. Está lo religioso, ¿no? Está la... Profesor. Fernando. Fernando, profesor, no te escuchas. Bueno, vamos a esperar a ver si se reconecta. Decía que está cayendo una tormenta por allá. Hermanas, hermanos, hemos perdido a nuestro profesor. Esperamos que se reconecte en un segundo. Déjenme ver si me puedo contactar con él. ¿Qué pasó, mi hermano? Sí, hermano, te estabas cortando mucho. Casi no se entendió lo último que nos decías después de que hay dos formas en que Mateo escribe, desde cuando lo habla Jesús y después cuando lo escribe Mateo. Y entonces te estás congelando totalmente y tu voz ya no se escucha con claridad. Tal vez si dejas la puro sonido y cortas si dejas el puro sonido y cortas la imagen, a lo mejor podemos escucharte mejor. Hermano Nahum, oye, estoy viendo por ahí que ya se salió Fernando, pero están pidiendo por ahí la contraseña, bro, para poder entrar otros hermanos a la... Ok, déjala envío. Permíteme. Gracias, bro. Gracias, René. Así está mejor. A ver, Fernando, a ver si ahí... Es que parece ser que cuando entra alguien, como va aquí así como decimos, se nos va la onda aquí en el celular, man. ¿Sí me escuchan? Perfecto, perfecto. Sí, sí, Bien. brother. Bien, la idea es la siguiente, entonces. Los evangelios tienen dos momentos históricos. El de Jesús, el momento en que se narra y el momento en que esa narración es importante para el autor en el tiempo que la escribe. Son momentos diferentes. Y eso es lo que tenemos que entender del Evangelio. Por eso no es tan simple sacar cualquier pensamiento inmediato, porque cuando leemos un texto cualquiera, inmediatamente lo aplicamos sin tener todo este proceso de interpretación. Y la interpretación es importante para poder tener una idea clara de lo que quiere decir el texto. A eso se le llama interpretar. Voy a interpretar el texto bíblico, donde está la conexión del texto que estudio y después por qué lo dice, cuál era la historia, la cultura, la religiosidad, en fin, el ambiente histórico
en el cual Jesús dice lo que dice y luego el ambiente histórico en donde el autor menciona lo que Jesús dijo, lo que dijo. Estas dos historias son importantes. Para entonces yo interpretar lo que este texto nos quiere decir, ¿no? Y ya cuando interpreto eso, yo ya tengo una idea de cuál es la situación actual de mi contexto, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la historia, mi momento, mi sociología, la sociedad, la religiosidad, la forma de pensar, de actuar hoy día? Y entonces, entendiendo esto otro, puedo aplicar, ¿no? Entonces es contexto bíblico, dos trasfondos históricos de lo que se narra y del momento en que el autor lo narra, y luego entendiendo mi situación, mi historia, mi momento histórico, finalmente para poder aplicarlo. Esto es importante porque, como vamos a ver, ustedes lo van a ver ahí en la plataforma, hay mucho material de historia de los textos. Puedo subir o enviar muchísimos. Yo tengo muchos libros al respecto, pero es llenarles. Y lo importante es que ustedes investiguen. Este es un curso sincrónico y sincrónico. Entonces, tenemos que aprender a investigar por nosotros mismos, pero también a escuchar a otros. La pedagogía tradicional, aún en línea, es que todos sentados como ahorita están escuchando a una sola persona. No, yo no quiero eso, no me interesa hacer eso. Lo hago ahora para explicar a todos lo que significa la hermenéutica 1 y son materiales básicos o ideas básicas para que hagan su trabajo de Mateo 5, de 38 al 48. Y es importante que lo explique. Pero a mí me gusta mucho escucharles, me gusta mucho leerles en la plataforma los foros. Los foros son para que se expresen. Ahí se vale, y se vale, hermanos, aquí herejías. Es importante que vayamos como construyendo nuestro pensamiento. No lo sabemos todo. Necesitamos construir lo que nosotros pensamos y vamos descubriendo del texto. Y si no, bueno, aprendo del otro, de la otra, de tal manera que podamos entre todos construir un pensamiento importante en medio de nosotros. Si tú no estás acostumbrado a eso, es necesario. Como anabautistas creemos la cuestión comunitaria y los cursos están diseñados, fíjense cómo lo digo, están diseñados para crear comunidad y diálogo comunitario. Eso es lo que queremos hacer en estos cursos. No solamente es utilizar los medios, sino cómo utilizarlos, y no solamente es proyectar lo que uno conoce, sino cómo, ¿verdad? Cómo hacer que los participantes aprendan. Esto es más importante que el profesor sea aplaudido por todo su conocimiento. Aquí no es así. Entre todos tenemos que construir un conocimiento que sea válido para todos y en el caso de la hermenéutica, que nos enseñe a interpretar lo más correctamente posible el texto bíblico. Entonces, por eso es importante esto que acabo de decir. No sé si hay dudas, hermanos, porque había como inquietud en relación con lo que tenían que hacer en esta semana o en estos días. Abro la cuestión para que haya preguntas, ¿no? Porque es parte de lo que se va a realizar, entonces no tengo conflicto en explicar. ¿Sí? Con mucho gusto, hermano, lo haré. Hermana, gracias. No sé si alguien tiene preguntas.
Sí, yo creo que, hermano Fernando, nuevamente te saludo. Un abrazo con todo mi cariño y Un abrazo, fraternura. hermano. Gracias por estar aquí abriendo este espacio para nosotros, hermano. Muy agradecido por este hermanamiento y por este acercamiento. Sí, yo quisiera que los hermanos y hermanas que están con nosotros de la comunidad aprovecháramos este espacio para generar y poner en contexto algunas inquietudes que pues se tenían. Entonces me gustaría que pudiesen hablarlos, conversarlo y aprovechar que estamos contigo aquí. Así que les animo a abrir sus cámaras, abrir sus micrófonos y conversar. Ya tú lo decías, aquí estamos para aprender todo de todos y crecer juntos y juntas, así que es un camino precioso para nuestra fe, así que aperturarnos a esta oportunidad. Gracias, hermano Fernando. Sí, con gusto. Pastor o sacerdote luterano, Comenio, tenía un dicho muy interesante que necesitamos recuperar hoy en la cuestión educativa o en el aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, que es todo el conocimiento para todos. Así que nadie es dueño del conocimiento, todos tenemos derecho a entrar a él. Así que, hermanos, adelante, si hay preguntas. Hermanos, hermanas, con gusto. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Hola, René, ¿cómo estás? Bien, aquí mira, pues una vez más, pasando aquí a presentarme para que podamos empezar el curso. Yo estuve contigo en el primero y ya deseaba que pudiéramos empezar el segundo. Pues adelante, adelante. Qué bueno. Gracias, hermano, por una vez más estar aquí con nosotros, dándonos la oportunidad de aprender más y como dijiste tú, todos juntos tener esa oportunidad. A los demás, igual que mi otro hermano que acaba de hablar, también les animo que puedan expresar un poco las preguntas, porque sí es necesario hacer las preguntas para no quedárnoslas entre la semana y poder empezar a ampliar el trabajo que queremos hacer. Es todo mi comentario por ahora. Sí, René está desde Denver, Colorado, ¿no? Así es, hermano. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más? Buenas noches, mi nombre es Bexy Romero. Mucho Yo gusto, estoy en Betsy. Barranquilla, Colombia. ¿Cómo está, Pastor Fernando? Bueno, una de las inquietudes, y creo que se lo comenté al Pastor Ernesto, e igual soy canal de muchos que quizás nos da ese temor de hablar o de decir, pues una de las inquietudes que tuvimos durante toda esta semana para el desarrollo de, de ese primer ejercicio que nos dejó era quizás esos vacíos que tenemos, puesto que no estuvimos en hermenéutica 1, ¿cierto? Usted ahorita nos dijo muy rápidamente como un pequeño resumen, ¿cierto? Y nos habló acerca de cómo mirar ese contexto bíblico y cómo analizar antes del versículo o de los capítulos que uno va a leer. Sí, es entendible eso, pastor, pero sería bueno, no sé si nos ayudaría en enviarnos algún material en donde nosotros pudiéramos ver más claro, ¿cierto? Porque igual ahorita usted nos hizo creo que fue súper corto esa reseña, digámoslo así, que nos hizo, pero sí estamos interesados porque una de lo que nos motivó a pertenecer a este curso es aprender, ¿verdad? Es aprender y a veces pasamos por alto ay, da pena o no quiero hacer. Es más, yo le decía al pastor Ernesto, no quiero pasar como, días atrás yo le decía, no quiero pasar como si no supiera, pero creo que es algo importante de nosotros a través de un ejemplo poder desarrollar esos contextos que usted nos dejó en esta primera tarea, digámoslo así. Sí, claro, hay mucho material de estudio, porque comúnmente lo que se quieren son comentarios, y yo no quiero que busquen comentarios. Lo que yo quiero que busquen es, por ejemplo, es muy interesante, ya les dije, el contexto bíblico de este capítulo, estos versículos, son las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, imagínate, cuando tú dices, el texto 38 al 48 son las bienaventuranzas,
y viene la pregunta, ¿por qué? Y esto es interesante. Cuando tú le haces preguntas al texto, ¿no? Se vuelve tan profundo y tan amplio y tan interesante, ¿no? Que entonces lo único que tienes que hacer es, a volverlo a leer y encontrar, ese es el tema, encontrar, porque a veces queremos como el ABC, aquí está, este es el punto. No, tenemos que buscarlo. Nos cuesta trabajo hacer eso del texto bíblico, ¿no? Y fíjate, es bien interesante cuando uno dice, cuando dice el capítulo 5, verso 1, dice, ¿no? Y Jesús, viendo la multitud, se sentó y habló, abrió su boca y habló como quien tiene autoridad. Esto es fascinante. Cuando uno comienza a decir o a describir ese momento, es como una película, ¿no? Entonces uno comienza a disfrutar, pero al mismo tiempo a hacer preguntas. ¿Qué significa? ¿Por qué el autor dice, abrió la boca y dijo? O sea, porque no es nada más que una persona que habla y ya, no. El autor dice detalles. Y Jesús, abriendo su boca, dijo, y vienen las bienaventuranzas, ¿no? Que también son muy interesantes, pero cuando dice al mismo tiempo en el verso 38, cuando Jesús dijo, ¿no? Vosotros habéis oído, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, la misma autoridad del versículo 1, del capítulo 5. Entonces, muy interesante que Jesús cuando dice, mas yo os digo, ustedes leen y son necios en estar siempre leyendo y siempre yendo hacia lo que dijo Moisés, hacia el Antiguo Testamento, como muchos de nosotros, ¿no? ¿No? Pero dice Jesús, mas yo os digo. Cuando tú comienzas a leer ese texto así, ¿no? Hasta poco no se pone interesante la cuestión, ¿no? Tú ya comienzas a hacer ese vínculo del contexto bíblico del versículo 1 de las bienaventuranzas con lo que comienza a decir en el versículo 30. La autoridad de Jesús, ¿no? Y aún más allá del Antiguo Testamento. Y fíjate, ese es un tema que los anabautistas discutieron en la historia. No hicieron tanto énfasis en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se hablaba, se interpretaba. Hoy en día decimos, hay señales que hablaban de Jesús. Pero en el Nuevo Testamento se habla claramente de Jesús, a otro nivel y de otra manera. Entonces, decimos entonces que el Nuevo Testamento es la Biblia del cristianismo, porque ahí nace el cristianismo, no antes. Entonces es por eso muy interesante que podemos hacer el énfasis. Mas Jesús dice, siempre decimos que allá en el Antiguo Testamento hay mucha guerra, mucha violencia, pero en el Nuevo Testamento ¿no? ¿Por qué? Porque en Jesús la vida y la fe es diferente. En fin, ya estás interpretando el texto, ¿no? Y luego, ¿cómo aplicarlo hoy? Ese es el otro tema. ¿Cómo somos hoy en día cuando leemos el texto bíblico? Lo hacemos a veces muy directo o vamos a comentarios, a gente que ya interpretó a su manera el texto. Y nosotros tenemos que hacer ese descubrimiento que es importante. Yo siempre motivo, hermano, pero es que a lo mejor lo que yo digo, lo que yo descubro no es, tú haz tu intento de descubrir la palabra con estos procesos, por supuesto. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí, Chachi, con gusto. Mucho gusto. Saludos a todos. Un gusto estar aquí. Yo soy de la Florida, de Pembroke Pines. Como digo yo, un poquito al norte de Miami, para ubicarlos.
Yo sí puedo entender dicho, porque estuve por allá en Denver. ay, qué bueno, qué lindo, chévere. Pues, ay, sí, me causa un poquito de curiosidad porque yo siempre tenía entendido que es que uno sí, um, ¿cómo se dice? Extrae del Antiguo Testamento para corroborar lo que el Nuevo Testamento está diciendo. Entonces, o sea, me está diciendo que entonces que no se hace eso. Es al revés. Jesús confirma o no el Antiguo Testamento. Si somos cristianos, Bueno, ¿no es cierto? sí. Porque a veces lo que hacemos es, no, el Antiguo confirma lo que Jesús dice. Y cuando no lo confirma, no. Es más bien, si Jesús, por eso cuando dice aquí, más yo os digo, ustedes habrán oído esto, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Pero más yo os digo, ¿no? Algo más allá de eso, por eso que menciona pues, cuando dice nada más les voy a dar tips. Cuando dice si un soldado, porque esa era una ley, Ay, disculpe, está bien cortada, no le escuchamos prácticamente nada. les dice, los encuentra en el camino y les dice, carga Disculpe, Pastor Fernando, no sé si es a mí sola, pero creo que no le estamos escuchando. No sé si el hermano Nahum pues le pueda comunicar, pero no se escucha nada. Entonces, no sé qué podemos hacer para poder tener mejor la conexión. Sí, yo creo que vamos a tener que decirle que nos lo grabe y nos lo mande, porque posiblemente en su zona esté cayendo una tormenta. Estamos teniendo problemas serios aquí en México porque el internet se utiliza demasiado y las compañías no están dando el servicio adecuado. Y Fernando está en una zona rural y ahí es más complicado el internet. Entonces, ahorita ya se salió. Y yo creo que en base a esta pregunta podemos pedirle que nos la grabe porque me parece que tu pregunta es sumamente interesante y tiene que despejarse estas dudas. Y pues si realmente no se escucha nada. Aprovechando a ver si regresa ahorita Fernando, yo quiero dar mi experiencia en el curso pasado. La verdad es que yo entré con una expectativa mucho más académica, como que me iban a dar información así muy enciclopédica, iba a tener como un conocimiento ya estructurado. Y cuando llegó el momento de entrar al ejercicio fue muy interesante porque lo que me enseñó el curso pasado prácticamente es que desde una perspectiva anabautista, la hermenéutica se hace entre todos. La riqueza fue cuando empezamos a subir al foro nuestros puntos de vista, arriesgándonos un poco, porque sí, luego decía uno, híjole, creo que escribí algo que no tenía que ver con el texto, pero Fernando nos ayudó mucho a irnos orientando en base a lo que ya teníamos escrito y ya podíamos ver con claridad esto. Prácticamente la base era esto, ¿no? Que lo que está escrito sobre los temas son cosas que hizo alguien hermenéutica, pero que nosotros también tenemos que hacer hermenéutica. Por ejemplo, uno de los ejercicios pasados, que para mí fue así como estremecedor, es que se nos dio a leer a Juan Driver en Comunidad y Compromiso, que para mí es uno de los libros básicos del anabautismo, que tenía 20 años leyendo y de repente
el profesor Fernando nos dice, él ahí no hizo una hermenéutica adecuada, no porque esté mal, sino porque nosotros podemos hacer una hermenéutica para nuestro tiempo. Y entonces nos animamos a empezar a hablar sobre el Sermón de la Montaña y fue como más libre y más limpio. Creo que sí, va a ser complejo mientras Fernando esté con esta problemática de comunicación porque pues no se alcanza a entender. Creo que ya regresó, vamos a esperar a ver si es así. Y nada más para cerrar el comentario, el otro asunto importante fue que leímos de René Padilla el texto que nos enseñaba que hay una interpretación así como inmediata, casi natural de nuestra parte, pero que teníamos que buscar una interpretación, lo que estaba diciendo ahora el profesor Fernando, que tiene que ver con el texto. René Padilla nos decía en el escrito que nos dieron que no hay un texto sin un contexto. No existe un texto si no existe un contexto. Y que a veces nosotros interpretamos desde el propio texto y pues no existe ese texto. Y que decía, o parafraseando lo que decía René Padilla, que me gustó mucho del curso, es que debemos ver en el texto como si lo estuviéramos leyendo o qué dice el texto antes de que yo lo leyera. Eso fue muy interesante en el curso pasado. ¿Qué me dice el texto antes de que yo lo leyera y le ponga ahí lo que nos decía en un audio la exégesis e eisegesis? Pues eso sería como el resumen del curso. Vamos a ver si Fernando regresó. ¿Está por ahí, profesor Fernando? Sí, adelante, sí. Un gusto escucharte también, estimado. Hermano Fernando, maestro Fernando, de repente se corta mucho la interpretación, la explicación que estabas dando a nuestra compañera casi no se escuchó. Si nos la vuelves a repetir, del Antiguo Testamento se escuchó solamente la primera partecita, por lo menos yo. Si nos la vuelves a repetir esa parte, y ojalá ya nos tengamos mejor audio, que tu tormenta por allá en Morelos mejore. Bueno, es que está lloviendo, pero se abrió el cielo, dicen. Bueno, la idea, hermanos, es que decía yo que para el anabautismo el Antiguo Testamento solo tiene sentido cuando lo leemos a partir de Jesús. Esto es importante. Por eso era mucho el énfasis del Nuevo Testamento, el modelo de Jesús. Entonces, desde el modelo de Jesús, interpretar toda la Biblia, ¿no? Porque a veces queremos como que interpretarla a partir del Antiguo Testamento, como bien dijo la hermana, y tenemos que decir que no es así, es al revés. El Antiguo Testamento tiene sentido siempre y cuando lo interpretemos con el modelo de Jesús. ¿Se escuchó claro eso? Perfecto. Bueno, eso es lo que quería decir a mi hermana Chachi de allá de Estados Unidos. Es muy importante. Entonces, para eso hay que hacer hermenéutica. Nos vamos a dar cuenta en la interpretación del texto. Y bueno, vamos a leer otra vez a René Padilla porque va en la tercera semana, en el tercer tema, vamos a ver lo que significa el círculo hermenéutico. El próximo, después de este tema, que termina la próxima semana, porque quiero dar chance de todos los hermanos y hermanas que entraron, ¿no? Que hagan este ejercicio de interpretación. Y los vamos a ir ayudando, no se preocupen, lo importante es entrarle, no tengan miedo. Ahí hay mucho material que subí, de historia, de contexto histórico, allí para que puedan ustedes leer y buscar lo que es necesario. La cuestión es que hay que entender la cuestión hermenéutica a partir del modelo de Jesús. En el caso de esto, que les hablaba un poco de la ley de ir más allá de lo que dice la ley, fíjense, ustedes saben por qué era importante, porque también lo menciona el texto ahí. Si te piden la capa, da también la túnica. ¿Alguien sabe por qué es importante eso? Para muchos se lee y no se le da mucha importancia, pero tenía mucha importancia en aquella época. Por eso se menciona en el texto bíblico. ¿Alguien sabe? Porque si no, entonces estaba entregando su ropa, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué era su ropa importante? Esa ropa era importante.
Bueno, en esa época su forma de vestir, por su forma de vestir, ellos llevaban como una manta, como algo que cubría su cuerpo, después nuevamente la capa, después una túnica, la túnica y después la capa. Entonces, todo eso era una forma y para ellos era, ¿cómo decir? Era muy importante, eso era su pulcritud, su forma de vestir. Y todos tenían que tener eso. Entonces, cuando espérate, que yo tengo aquí, perdón, profe, porque yo tengo por aquí algo escrito precisamente por eso. Sí, interesante. Va por ahí. Sí, sí, claro. Sí, espérese. Yo investigué. Ay, ahora no lo encuentro. Espérese, que tanto escribí, que ahora no encuentro lo que ¿Sabes qué? ¿Por qué es importante todo esto? Porque en aquella época no había carros, muy pocos caballos y burros, no todos lo tenían porque eran muy cotizados, ¿no? Esos transportes. Entonces, el transporte que había en aquella época era caminar, ¿no? Por eso el dicho ese de todos los caminos llegan a Roma, pero todos los caminos llegan a Roma a pie. Y ese caminar de un lugar a otro les daba la noche. Y como les daba la noche, esto es importante, ¿no? La capa, ¿no? Era su cobija, por eso la cargaban en la mano, ¿no? Y la túnica era su almohada y era lo de valor. Y esto es importante, ¿no? Entonces, cuando dice, si alguien te lo pide, no solamente dale eso, sino dale lo otro. Nosotros presumimos como cristianos ayudar al prójimo, pero no le damos lo necesario, ¿no? Aquí Jesús les dice, no solamente le des eso, sino dale lo demás para que el otro se cobije. No le pase nada, esté seguro. Muy interesante. Sí, sí, tiene que ver con eso que dijiste, Davis. Era importante vestimenta, pero porque es su capa para el frío, para cubrirse en las noches donde estaba. ¿Sí me escuchas? Sí, señor. Perfecto. ¿Alguien más? No todos, ¿eh? Buenas tardes, buenas noches, Fernando. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos. No, mi pregunta sería, perdón, cuando te dan una cachetada en la mejilla y dice la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué clase de cachetada sería? Porque si te da en la mejilla derecha, te estarían dando con el lado externo de la mano, de esta manera. Claro. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Es una trompada? ¿Es una cachetada? Pues, Y que la dan, necesariamente hay que volverle la otra para no buscar problemas. bueno, eso es un acto de paz, no violento. Por eso es importante que analicemos paso por paso. Eso es un acto no violento de Jesús. Todos son actos no violentos, pero que conllevan ciertos desafíos, ¿no? En el caso que tú mencionas, Vic, es muy importante, porque en aquella época no había papel. A ver si aguantan, esto es algo interesante. No había papel higiénico,
¿no? Tenían que hacer del baño decimos en México, ahí atrás de la milpa, ¿no? Donde les caía el momento. Y bueno, es también interesante los tipos de baños públicos que había en aquella época, donde no había con qué limpiarse. Entonces, la mano derecha, ¿no? Era usada para eso. Entonces, cuando tú le dabas, no solamente si te pegan en la parte derecha tuya, ¿no? ¿Cuál es la parte derecha tuya, Víctor? Exacto. No, no te escuchas. El que me va a pegar sería mi parte izquierda. No, la No. parte, No. te dice tu... Te pegarían con la mano izquierda. No, no. En tu lado derecho. Es que dice la mejilla de la... Si te La pega mejilla del lado derecha. izquierdo, La dale mejilla también la derecha. Por eso, la persona pega con la mano izquierda, pero la derecha te la pega en tu mejilla derecha. Sí, pero lo común no es así, no era lo común así en esa época. Por eso es importante entender ese tema, ¿no? En ese momento o era la espada o era solamente pegarte del lado derecho, con la mano, no con la palma, sino con el revés, ¿no? Como bien decías, con el revés de tu mano, exacto, exactamente. Y entonces, si tú le dabas la otra, te tenía que dar con la palma, con la cual se limpia el trasero, con el cual haces cosas que no debes y tampoco tocar a la gente. Entonces Jesús desafía no solamente a los oyentes, sino a la gente. Es un acto de desafío a los demás. Eso, mucha gente le daba pena hacer eso. No era común hacerlo, por lo que estamos hablando. Por eso es muy importante que leamos la historia, porque nos da todos esos detalles interesantes, con los cuales Jesús promueve la no violencia. Si te pegan de un lado, dale el otro. ¿Y qué dicen muchos cristianos? No, le doy el otro y me da, y entonces sí, ya puedo yo entrarle con todo fervor, ¿no? La violencia. Aquí no es así. Aquí es lo contrario. Es crear actitudes pacifistas frente a lo violento. Fernando. Sí, Okay. Creo que ahorita que estás comentando esto, es algo que dices que eso fue un acto de no violencia. O sea, en pocas palabras, ¿cuál es el punto que quería Jesús de hacerle entender a la gente? O sea, que los aceptaran como su manera de ser, como son. O sea, que no respondiéramos de una manera agresiva hacia el carácter de las personas. Claro, imagínate. Sí, ¿verdad? Te trataba de decir, ¿verdad? Sí, yo no sé los colombianos, pero en México, si fuese una ley de cargar algo de la policía o un militar, o por ejemplo en Colombia, no sé cómo sea ahorita con la situación terrible que está viviendo, ¿no? Un mexicano se escondería, no, ahí viene, vámonos, ¡pum! Y no cargarías nada, ni siquiera la milla. Pero Jesús desafía, ¿no es cierto?, al cristiano para que lo haga 2 millas, ¿no? Es crear otra actitud, otra cultura en medio de la violencia. Ya tiene mucho sentido, bro. Ya tiene mucho sentido. Ya comprendí eso que acabas de leer. Sí, son actos difíciles de entender, difíciles a veces de explicar en momentos de violencia como
estamos viviendo ahora, sobre todo en Colombia, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? De donde era mi papá se decía, dispara primero y pregunta después. Sí, claro. Sí. Pero son textos que desafían, ¿no? No solamente las bienaventuranzas son hermosas, sin duda, pero esto es también aplicaciones para aplicar esto también. ¿Alguien más quiere hablar? Fernanda, o sea que ¿Será ese... que Ladies. Dele, Pastor Víctor. Dele, Pastor Víctor. Dele. Bueno, mi pregunta es, o sea que ese texto bíblico de Mateo 5:38 al 48 tiene sentido con las bienaventuranzas. Claro. Si no Por están eso las hay que bienaventuranzas, conectarlo. no tendría sentido. Claro, ¿no? Pero también sabes cuál, no tanto por las bienaventuranzas, sino el más yo os digo. Este es importante porque había leyes, había formas culturales, pero Jesús dice, más yo os digo. Y esto es importante para nosotros, porque a veces puede más defender la cultura que el acto no violento, ¿no? Entonces es muy importante esa situación también. Pastor, o sea que podemos decir, Pastor Fernando, podemos decir que aquí Sí, tiene claro. que ver, o sea, por lo menos estos 4 ejemplos esos 4 ejemplos que nos coloca el Señor ahí, tienen que ver más con cómo debe ser nuestra actitud hacia el evento que se nos pueda presentar, ya como cristianos que somos. Claro, claro, por eso está conectado, como dice Víctor, a las bienaventuranzas. Bienaventurados los que buscan paz y justicia, ¿no? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mí, en fin. Y fíjense, y está conectado aparte con los versículos finales, ¿no? Amar al enemigo. Fíjense, terrible cosa. Amar al enemigo no solamente es decirlo, sino con actos como estos. Hacerlo. Sí, y a veces en América Latina, ¿no? Hablamos mucho de justicia para un poco entender hoy, ¿no? Pero a veces pedimos justicia por los asesinatos, por esto y por esto, y por lo que pasó con mi familia, pero en el fondo es venganza, ¿no? En el fondo es vengarme porque ya no está mi hijo, ya no está mi papá, ya no está mi esposa, no está mi esposo. En fin, es muy, muy difícil también ese contexto, pero en el fondo lo que buscamos es justicia. Y cuando dice Profesor, amar al prójimo, yo tengo una pregunta. sí, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches para todos. Yo quería de pronto que me explicara un poquito sobre la metodología del curso. Usted en la plataforma nos deja un texto bíblico, ¿verdad? Para nosotros trabajarlo. También veo que hay un material que uno puede descargar y también hay unos foros. Entonces me encantaría de pronto que usted nos explicara, bueno, cada semana se va a dejar un texto, o sea, cómo lo vamos a trabajar para de pronto tener toda esa parte clara y saber en qué momento hay que hacerlo. ¿Listo? Gracias. Sí, claro. Muchas gracias, Yuri. Mira, a lo mejor no se escuchó al principio, pero lo dije un poco. Aquí es asincrónico y sincrónico. Es la cuestión. Van a tener que trabajar en el tiempo que ustedes organicen su tiempo en la semana y va a haber un encuentro como este al final, ¿no? Ahora, el trabajo, la metodología de la semana es no solamente hacer el trabajo de análisis bíblico. Este curso tiene que estar recordando este primer semana, este primer trabajo, este ejercicio que se dio en Hermenéutica 1. Pero que es importante que lo hagan y vamos a aprenderlo. Yo quiero enseñar, quiero echarle ganas esta semana
para explicar esta dinámica. Y sí, es que ustedes tienen que organizarse para ir respondiendo a las indicaciones que se les dice. Y cuando tengan alguna duda, comentario o su trabajo mismo, que a mí me gustaría que lo tuvieran lo más pertinente posible para que sus compañeros, sus compañeras, ¿no?, puedan alimentar, hacer observaciones o alimentar tu trabajo. Este es un trabajo comunitario en conjunto. Aquí no es de que yo soy más inteligente que tú, tengo más herramientas para responder. Aquí es entre todos poder responder e ir construyendo la dinámica del conocimiento. Aquí no es importante el profesor. Aquí más importantes son ustedes. Y esta es la nueva pedagogía que se viene. La nueva pedagogía que se viene no es el centro, el profesor, sino el participante. No es el alumno, es los participantes en un encuentro de enseñanza, aprendizaje comunitario. Entonces, esto es lo que vamos a construir juntos. Esta es la nueva pedagogía que nosotros hemos recogido, porque se viene, aunque no lo crean, esto de la pandemia vino a quedarse y este tipo de educación y de relaciones educativas, en fin, aún también de trabajo, de las iglesias también, va a ser compartido con los medios tecnológicos. No va a haber de otra. Y para eso no solamente es descubrir los medios tecnológicos y usarlos, y así como doy clase presencial, la voy a dar en la tecnología hoy en día. No, hay que cambiar el asunto, ¿no? Y es por eso que nosotros hemos preferido tener este tipo de metodología donde ustedes son principales, construyen con preguntas, por eso el WhatsApp es muy importante y el foro, para que entre todos vayamos construyendo comunitariamente y vayamos entendiendo lo que se busca. Esa es la dinámica, Yuri. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Y esto es importante, Yuri, porque, por ejemplo, en América Latina, sobre todo no quiero dar clase de pedagogía, pero en Argentina hay un gran debate, y en Alemania, sobre cuál es la nueva pedagogía que se viene. Y la nueva pedagogía que se viene es esta. Ya no puedes tener el título de doctor o postdoctoral o lo que sea, pero eso ya no va a ser lo principal, sino la capacidad que se tenga de que la gente que está detrás de ese medio tecnológico aprenda. No es solamente que tú, ¿no?, proyectes todo el conocimiento que tengas referente a algo, sino que la gente entienda lo que tú intentas. Y eso es la base. Y esto ya tenemos 1 año y medio, nos hemos adelantado, gracias a Dios. Mira, pero no sabíamos eso de la pandemia, pero qué bueno, porque esto nos está dando la dinámica de que ustedes y nosotros estamos aprendiendo esta nueva forma de comunicarnos a través del Zoom, sí, pero en la semana a través del WhatsApp. Y si alguien quiere aprender algo más, adelante por WhatsApp, nos podemos comunicar y ver, ¿no?, para dudas que tengan y poder orientar. Ahora, esas herramientas que están ahí, esos documentos, no son los únicos, por supuesto. Hay mucho más. Pero es atiborrarles de tanta bibliografía, ¿no? Y eso me parece que no es lo correcto. Lo correcto es tener una herramienta ahí, y si quieren ahondar más adelante, después por allá, claro, podemos darles bibliografía, y yo tengo muchos PDF, por supuesto, para ayudarles en ese contexto. Pero me parece que hay que aprender. Tenemos que aprender, y estamos haciendo este esfuerzo de poder enseñar. Fíjate, es una materia difícil para enseñar hermenéutica, pero lo que queremos es que puedan aprender
hermenéutica, que es más metodológica, ¿no? Métodos de interpretación bíblica. Pero lo que queremos es enseñarles a través de los medios tecnológicos. Es un tema complicado, pero lo estamos haciendo. Ya hicimos uno y este es el segundo. Y me parece que vamos en buen camino. Así que, Yuri, ¿tú eres pedagoga, Yuri? No, señor. No, señor, yo soy administradora de empresas. Qué bueno. Pues, esto es importante, buena pregunta. Esa es buena pregunta. También te entiendo, yo también estudié administración de empresas, entonces, interesante. Qué bueno. Gracias. Gracias. Quedó claro. No sé si quedó sí, señor. claro. Muy claro que esto es doble vía. Sí. Es doble vía. No Por solamente supuesto. es lo que usted nos traiga, sino también nosotros cómo lo vemos, cómo lo compartimos y cómo entre todos construimos. Claro, es por ahí. La Iglesia Anabautista creemos en eso. Este es muy interesante. Una construcción no es el pastor o el maestro, sino todos, la comunidad, que construimos el conocimiento. Y ahora, esto es interesante lo que tocas, porque realmente yo creo mi esposa también, pero yo particularmente creo que nadie viene en blanco a ningún estudio. Ya tenemos algo en nuestra mente referente a cualquier tema. Entonces, eso es riqueza que hay que sacarla a la luz, ¿no? Yo creo eso. Gracias, Yuri. Gracias a usted. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga pregunta. No todos, ¿eh? Bien, Vic. Brother. Sí, René, adelante. Solamente un comentario a eso que acabas de hacer. De la manera que lo aprendí cuando estábamos en el curso pasado, en hermenéutica 1, no creo que lo mencioné también y se ve, ¿no? De alguna manera, como tú dijiste ahorita, todos venimos con algo. Yo creo que lo más fuerte para mí fue el desaprender todo lo que ya había aprendido, todo lo que pensé que estaba correcto, porque Claro. tenía una idea tocante a lo que eran las cosas, pero como en hermenéutica 1 lo vimos, o sea, para mí, hasta hoy todavía ha sido fuerte el tratar de desaprender las cosas que había aprendido erróneamente, ahora tener que ver las cosas desde otra perspectiva y de una manera ya más centrada, sí cambia totalmente el ángulo de las cosas. La verdad, ha sido una gran tarea desaprender todo lo que ya había aprendido, la verdad. Qué bueno. Pues siempre tenemos que estar abiertos a nuevos aprendizajes. Nada es concreto, ¿no? Aparte de que pues cada momento tiene su propia manera de ser y nosotros tenemos que, como cristianos, tenemos que escuchar la voz de Dios en nuevos momentos históricos. Tenemos que dar también palabra en esos nuevos momentos históricos. Y no tenemos que repetir cosas que en un momento dado fueron importantes, hoy debe haber más. Entonces, por eso la hermenéutica nos ayuda mucho a entender esas realidades. Y sí, bueno, tenemos que estar abiertos a nuevos aprendizajes, claro, por supuesto. Vic, quiero decirte algo, hermano, sobre tu esposa. Ya hablé con los hermanos y bueno, mañana van a hacer todo lo posible, porque sí, yo la puse en la lista y ellos hicieron el proceso, entonces van a ver qué es lo que pasa con el correo de tu esposa, ¿sale? Sí, ella estuvo aquí ahorita, ella está aquí. Qué bueno. Y bueno, que vaya haciéndolo y que por WhatsApp ahí vaya diciendo, me lo envíe por WhatsApp el trabajo, una foto y toda la cosa, ¿vale? Bien. ¿Sí? No sé si tengan dudas, hermanos, más sobre lo que describí sobre los pasos a seguir de la hermenéutica. Eso me interesa mucho. Chachi, ¿tienes algo? Sí. Venga. Yo soy bien preguntona, ya se van a dar cuenta.
Venga de ahí. Ok, gracias. Mira, disculpa porque no sé si quiero subir un poquito y y no sé si es con el mismo tema con lo que estamos dando, pero bueno, si no, tranquilos, me dice que no es aquí o no es ahora. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención y es que leyendo los pasajes anteriores, Jesús habla de que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, lo que estábamos diciendo ahorita. Y me llama la atención porque entonces él toma varios de los pasos de lo que son los mandamientos y él los expande, o sea, más bien como que dice, no es como decía ahorita, no solamente no matarás, sino que si insultas a tu hermano, o sea, ya es como que lo estás matando, de por sí nada más Claro. Entonces, yo veo esto y me llamó mucho la atención que sí, siempre entendí que él decía que él no la abolía, que él como dije ahorita, la cumplía. Pero ahorita, volviendo a revisarlos y todo, entonces veo que es que él o sea, expande, o sea, es más, es aún más, es más profundo, es más grande, es mayor todo lo que él nos muestra. Claro. Sí, así es, Chachi. ¿Sí? Ah, Sí. ok. Y aunque él habla, aunque él sí es pacífico en el amor que él tiene para las personas o sea, para las personas, por decirlo de una forma, que están perdidas y que no, pero no, en otra forma, él también es firme, es recto, entonces yo veo mucho de eso también, entonces me llamó la atención, si es recto. Sí, claro, por supuesto, Chachi, así es. Jesús profundiza la ley. Si tú lees, por ejemplo, Lucas 10, ¿no es cierto? Que cuando dice, ¿no? Cuando le pregunta a un líder religioso, ¿no? Le dice, amarás al Señor tu Dios, porque Dios también es nuestro prójimo, nuestro próximo, ¿no? Con todo tu corazón, toda tu mente, en fin, todo lo que tú eres y a tu prójimo, con todo lo que tú eres y a ti mismo, con todo lo que tú eres. Entonces, eso es profundo, a eso encierra toda la ley. Tenemos que, eso es lo que, por eso cuando no viene a abrogar la ley, sino a cumplirla, a llevarla más allá, ¿no? Porque la ley intenta amar al prójimo y a la gente y a Dios y a ti mismo, ¿no? Entonces, para que entendamos un poco cuando cuando Jesús se refiere a la ley. Ese es el contexto de lo que Jesús dice, ¿no? Eso encierra la ley. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Chachi. Buen aporte. No todos, ¿eh? Quiero decir que todo está claro. Bien, Betsy, adelante. Sí, yo creo que vamos a poner en práctica todo lo que usted nos ha dicho y bueno, y esperar a que, como dijimos ahorita y cada uno de ustedes y el hermano Nahum también nos decía, era ser constructivo, ¿verdad? Y entre todos construir esta hermenéutica y yo creo que lo que usted nos ha dicho, bueno, nos ha aclarado muchas dudas que teníamos. A mí personalmente y sé que a otros también, entonces esperemos que en esta semana podamos subir nuestras hermenéuticas, nuestras expectativas conforme a lo que hoy hemos escuchado y aprendido. Y como este es un caminar de aprendizaje,
Entonces sé Claro, que vamos a borrar, pero vamos a mejorar, ¿verdad? Entonces, no, por mi lado, pues claro. de verdad que muchas gracias, Pastor Fernando. Sí, gracias, Betsy, porque fíjate, bien interesante, Betsy, esto del aprendizaje comunitario y sobre todo el aprendizaje del encuentro de nosotros con el texto. No, no es el texto va a decir lo que yo diga, es mi encuentro con el texto es porque tenemos culturas, tiempos, historias diferentes, pero con un solo mensaje. Con un mensaje que tenemos que encontrarlo en este encuentro. No es solamente una lectura simple, es una lectura profunda. Es una lectura donde nos conocemos mutuamente. Cada texto es un conocimiento mutuo profundo, ¿no? El año pasado estuvo también el pastor Ernesto conmigo. Todo el año hicimos un diplomado sobre, bueno, sobre el acercamiento, herramientas pastorales desde la logoterapia. Yo soy logoterapeuta. Y analizamos un texto, un salmo. Y es muy interesante porque salieron tantas ideas del salmo que nunca, no habían pensado en esas ideas. Y vas a ver, ahora que vayas analizando el texto, te vas a dar cuenta cosas interesantes que antes en una simple lectura no lo hacías, sino te ibas a comentarios y esto es lo que dice ahí y dábamos por sentado que eso era todo. Y no, ahora que comienza uno a tener encuentros con el texto, va uno a encontrar, como decía Juan Stam, ¿no? Detalles. Y esos detalles construyen. Pequeños detalles construyen. Por ejemplo, el último versículo, el 48, dice, sed perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto. ¿A qué perfección se refiere? A la perfección que nosotros ya desde acá tenemos teorizado. Alguien que no tiene, no, está hablando de lo anterior al texto. Todo lo anterior a ese versículo, ¿no? Que es una ética, una forma de ser frente al desvalido, frente al violento, frente a la gente pobre, en fin. Es un acto cotidiano de nosotros de darse cotidianamente a los demás. Entonces, no es la perfección de a ver a quién le salen más las alas en la iglesia. A ver quién tiene más tiempo para orar en el templo. O a ver quién se aprende más textos bíblicos y los recita. No, es saber quién vive más la cultura del reino de Dios en medio de nosotros. ¿No? Entonces ya interpretaste el texto excelente. ¿Ves? Entonces ya tiene sentido ese texto. Y la hermenéutica es eso. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchas, Betsy? Perfecto. Bien. Sí, señor, sí lo Entonces, escucho perfecto. Gracias. bien. Entonces, ¿no? La perfección tiene que ver con un estilo de vida de la cultura del reino de Dios. Esa es la cultura del reino de Dios. El que lo practica está dentro de la cultura del reino, porque en el reino está Dios. Dios provee y promueve su cultura en ese reino que quiere que nosotros vivamos. Así de simple. El reino es una cultura, una forma de ser. Si lo aplicamos desde acá, que es lo que Jesús vino, es fantástico. No es saber quién le crecen las alas en el templo, sino a ver quién vive a Dios en medio de las circunstancias. Profesor Fernando, creo que Venga. tu internet ya está bastante estable. Tal vez podamos verte un momento. A ver Perfecto. si tal vez cuando enseñas y te vemos es
Tu micrófono, Nau. Que podemos poner la visión en tu cara y ya podemos como disfrutar más la clase. Sí, es que a mí me encanta, ¿no? Ya ves, cuando yo explico un texto me emociono mucho. Para mí es fantástico. Ahora que estuve dando, creo que a los hermanos de Colombia también, o no sé a dónde, un texto, me emociono mucho porque tiene tanto que decir, que a veces las palabras son pocas para explicar y para decir de la profundidad del texto, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando más profundicen el texto, que a veces no puedes decirlo todo lo que tú has descubierto. A veces las palabras son tan limitadas para decir lo que uno encuentra en el texto bíblico, pero esa es la hermenéutica, ¿no? Te llega primero a ti, después a los demás. Entonces, por eso es muy importante el ejercicio hermenéutico, ¿no? Así que, buen inicio. Me gustó mucho la reunión. ¿Cómo la ven? Me gustan las preguntas, hermanos. Yo no... Y si son herejías, mejor para mí. Así es. Sí, yo creo, hermano Fernando, que esta es una oportunidad importante. Los hermanos que están aquí, en su mayoría, estamos juntos en la comunidad de la cual somos parte, saben que todo el tiempo nuestra insistencia es a salirnos de esas lecturas tradicionales de la escritura y convertirnos en unos transgresores en el mejor de los sentidos. Eso Esas es. lecturas subversivas, a contracorriente, vienen bien, sobre todo en tiempos como los que transitamos. Entonces, yo particularmente me siento muy contento acompañando a los hermanos que están de la comunidad y también a otros y otras hermanas que están aquí. Y yo solo les insto a aprovechar este espacio. Ahorita voy a decir como algo medio en broma, esto no se puede convertir como que en una sesión de espiritista todo el tiempo tú diciendo, hay alguien ahí, alguien responde, pareciera como esas sesiones de espiritismo, tú sabes, alguien responde, alguien no, yo creo que esto tiene que ser un espacio dinamizador, en la medida de lo posible, quienes podamos tener la cámara, a veces por el internet es complicado, también sabemos que la cámara apagada facilita mucho que también corra rápido, pero creo que en la medida que quienes puedan tener un buen internet, interactuar, porque el silencio en un espacio como este no es tan bueno, porque esto no es un culto, esto no es un servicio, esta no es una homilía, esta no es una predicación, esto es una aula de clase. Entonces, hay que aprovecharte al máximo, hay que aprovechar toda esa experticia que tú tienes como biblista, teólogo, manejas el texto en sus idiomas originales. Entonces, yo creo que es una riqueza extraordinaria la que mis hermanos y mis hermanas tenemos en este tiempo que vamos a compartir. Así que yo les quiero invitar a que desespiriticemos el espacio, que no tengas que estar tú todo el tiempo, hay alguien ahí, no, sino que al contrario, esto se vuelva muy, muy dinámico. Y gracias, hermano, gracias de veras de corazón. Envío mi gratitud por esta oportunidad y esta apertura, y que el Señor bendiga grandemente tu vida y tu ministerio. Gracias por esta oportunidad, hermano. Pastor Ernesto, pero voy a decirle que hoy estamos todos callados porque apenas nos estamos conociendo con el pastor Fernando y los demás hermanos, aún René, que nos están acompañando. Pero esperemos en la otra semana que el pastor Fernando no va a tener necesidad de hablar, sino que todos vamos a hablar al mismo tiempo. Así es. Todo va entrando en confianza, ¿no? Todo va entrando en confianza. Va a haber que Sí, eso quiero. Y, ¿saben? Voy a decir así, a lo mejor porque, ¿cómo decirlo? Yo tengo más de 34 años de pastor. Entonces, y bueno, he estado en muchas cuestiones teológicas y toda esta cosa. Pero yo apelo mucho a la actitud de Jesús. A mí, llámenme como mi nombre, Fernando. Pastor está bien, pero
Si les acomoda decirme pastor, no tengo conflictos, pero si me dicen Fer, no tengo problemas tampoco. Así que en confianza, hermanos, hermanas, preguntemos, ¿no? Pónganme en crisis para yo también investigar, ¿no? No solamente ustedes. Esto es lo que yo reto. Yo los desafío a que me pongan en crisis estos textos que estamos viendo, porque es muy importante, hermanos, que crezcamos todos y todas en el aprendizaje de los textos bíblicos. Otra preguntita, por favor. Venga, Chachi. Yo tengo bueno, yo oigo a veces decir mucho que utilicen varias Biblias, pero no tanto en sí la Biblia, pues obvio, sino que sean de como que, por decir, nueva versión internacional, cosas así. Varias versiones. Yo soy, ¿perdón? Varias versiones. Exacto. Yo soy bastante chapada antigua, ya se van a dar cuenta. Entonces, mi inclinación o mi pensar es más bien ir como que más al original. Entonces, querías, antes de seguir arrancando, yo quiero saber si eso es cierto, que es mejor así, de mantenerlo como más al original, más que estar, no, porque es nuevo, es un lenguaje más fácil, porque yo creo que si nosotros estamos orando, estamos leyendo, estamos buscando a Dios, yo pienso que el Señor nos va a revelar. Entonces no necesitamos estar buscando esas Biblias como muy, por decirlo, muy simplícitas, muy como que más fácil de entender. Entonces, claro. Entonces quisiera saber si es así. No es lo más fácil de leer. Para mí, aquellas traducciones, y Chachis, esto es importante que lo aprendas. Las traducciones, y nosotros, muchos, tú nos vas a escuchar, yo creo has escuchado a otros, que nos parece que ciertas versiones son mejor traducciones, no tanto porque sean simples. Por ejemplo, yo, la versión 60 es importante, pero no para todos, porque tiene un lenguaje del siglo XIX que muchas veces hoy no entendemos, ¿no? Esa es cristiana evangélica, esa, y también otra que se llama Nueva Traducción Viviente, que para mí es una de las traducciones actuales evangélicas mejores. No así Dios habla hoy, porque son más sencillas, como bien dices, y le quitan profundidad a las palabras. Entonces, para mí estas dos, lo que es Nueva Traducción Viviente, y también hay otra también, creo que es, no recuerdo cómo se llama, pero y es la 60. Lenguaje actual, no, más o menos, no me gusta mucho. Para mí, Nueva Traducción Viviente, que también ya está en internet, ustedes la pueden bajar, no hay conflicto, ¿no? Contemporánea. No. Contemporánea. ¿Vale? Sí, esa también. Esas dos católicas, evangélicas, perdón, y hay dos católicas. Una es la de Peregrino, de Luis Alonso Schickel, es fantástica la traducción, y Nácar Colunga. Bueno, y una última pregunta. Venga. Con este mismo contexto. ¿Y qué tal las Biblias que son, por lo menos lo que es el Antiguo Testamento, que son Torá? Peregrino y... La Biblia de Peregrino, hay una que es Nácar Colunga, pero no sé si la puedan encontrar, casi ya no hay. Pero sería esa, y hay otra que es la latinoamericana. Entonces, estas dos, porque algunos dicen de Jerusalén, pero no. Sí, pero Jerusalén para mí no es tan... La del Peregrino, de Luis Alonso Schickel, y
la de, ¿cómo se llama? Latinoamericana, me parece bien. Esas dos. Esta. Exacto. Esta es católica, ¿verdad, pastor? Sí, perfecto. Está bien. Esas 4 están bien. Esas 4 Biblias están excelentes. Para traducción, ¿no? Si ustedes tienen otra, está bien, ustedes pueden leer lo que quieran, pero esas 4 para tener una mejor idea de la traducción. Eso es mejor. Sí, me estabas diciendo, Chachis, que hay otra pregunta. Bueno, sí, que si la versión de, cuando hablamos del Antiguo Testamento, que traen las versiones que son hebreas, que son hebrea y pues hebrea y español, ¿no? Sí, hay varias, hay un, ¿cómo decirlo? No sé si de CLIE, se llama Antiguo Testamento Interlineal y Nuevo Testamento Interlineal. Esos pueden comprarlos, por supuesto. Pueden bajarlos, ya también están en PDF, yo los tengo. Entonces, donde está el español y está el hebreo, ¿no? O al revés. Y está bien, pero a mí me gustaría que no nos metiéramos en eso, porque necesitarías tú haber estudiado hebreo bíblico y griego bíblico para poder hacer las comparaciones, ¿no? Con la Biblia interlineal, cualquiera que sea Antiguo o Nuevo Testamento. Y hay varios acercamientos. Y hay una Biblia que se llama Peshitta, ¿no? Que la Peshitta es para mí muy buena, y también de una traducción actual de griega, un Nuevo Testamento griego, la 28, la versión 28 es fabuloso para los que les gusta investigar. Esas dos es lo mejor en hebreo y griego actual, ¿no? Pero muchísimas gracias. No, adelante, de esos me puedes preguntar lo que quieras. Me gusta mucho. ¿Alguien más? Sigo preguntando. Bueno, hermanos. Un aporte más para los compañeros. En México tenemos la bendición de contar con Museo de la Biblia Maná. Se encuentra en Facebook. Lo voy a tratar de mandar a su... Sí, cierto. Y es un buen instituto, bueno, un buen museo dedicado al rescate de la Biblia, y ahora están mucho en internet, y sobre todo ellos están muy enfocados ahora que se cumplieron 450 años de la traducción de Casiodoro de Reina, hacer difusión sobre este tema. Y como material anexo es bueno, voy a subir ahí al grupo de WhatsApp la liga para que lo revisen. De repente tienen buenos artículos, buen material, dan algunas conferencias gratis, y está muy bien porque ellos están dedicados a esto, ¿no? ¿Cómo se llama el hermano que hay de ahí? Ahorita no lo recuerdo, pero se me fue el nombre. Era también. De compañerismo. Sí, era de los de compañerismo, pero él es un buen biblista también. Claro. Y les recomiendo seguir a esa gente, porque no están como diciendo esta es la mejor, sino están diciendo hay que ver las diferentes versiones. Claro. Un buen ejemplo para mí. La mejor versión es la que puedes entender y leer. Pero por otro lado, para mí ha sido una gran experiencia el haber leído desde niño la versión 60. Cuando yo empecé a leer la Biblia había un pleito entre la versión 9 y la 60. Y para mí me tocó la 60 como modernidad. Sé que ahora, siendo del siglo pasado, es un gran lenguaje antiguo, pero lo que me dio fue mucha riqueza en el lenguaje. Es esto muy cierto, y muchos estudiosos de nuestra cultura están de acuerdo que la versión de Casiodoro de Reina
es una joya de la literatura. A mí me sigue gustando mucho lenguaje. Entiendo que para muchos es más fácil entender un lenguaje más accesible, como la traducción de actualizada, pero a mí me gusta mucho este lenguaje. Y Cristian se llama el hermano. Cristian, sí, por supuesto. Cristian Sí. Gómez. Él es un especialista y seguido es un gran defensor de la caceadora de reina, ¿no? Entonces, está pugnando porque el lenguaje se preserve en nuestro lenguaje. Sí, sí, claro, él está hablando mucho del lenguaje español, ¿no? Que se utiliza mucho ahí. Yo estoy hablando más de la cuestión traducción, ¿no? Por supuesto, Carlos Monsiváis, un gran literato mexicano y latinoamericano, hablaba mucho de esa versión también. Sí, sí, de acuerdo, en cuestión de lenguaje, el español es bueno. Bueno, quiero también, ya un poco ir cerrando, decirles que todos ustedes y todas ustedes, hermanas y hermanos, pueden entrar a la biblioteca que está allí, pueden entrar a la biblioteca link. Les voy a enviar el link también por el grupo. Pueden entrar a la biblioteca y bajar todos los libros que ustedes vean allí. Úsenlo. Juan Draver, Daniel Schipani, en fin, muchos hermanos y hermanas, ahí están sus escritos. Y yo personalmente estoy encargado de ir subiendo materiales de hermanos y hermanas latinoamericanos. Así que yo estoy promoviendo que escriban y escriban y escriban. Así que lo he hecho en el curso anterior. No tengamos miedo a escribir lo que pensamos. Siempre los latinos, principalmente los mexicanos, esperamos mucho que otros escriban para que nos enseñen, en lugar de escribir nosotros para otros, ¿no? Entonces tenemos mucho que hacer los latinoamericanos y a veces traducimos más, nos preocupamos por traducir más a otros que escribir por nosotros mismos. Así que es un buen momento también. Pues hermanos, Dios les bendiga. Al rato les subo el link para que bajen, entren a la biblioteca Anabautista. ¿Cómo ven? Sí. Fer, yo tengo una pregunta. Venga. En el grupo de WhatsApp, usted nos había colocado algo que nos iba a mostrar algo en PowerPoint. Sí, pero como es que no escucharon al principio porque lo iba a hacer desde mi computadora, pero como está tan mal el internet, no el internet, no me agarró ahí, entonces ya le iba a decir a Naum, porque Naum me pone ahí también como host, entonces ya podía yo subir y mostrarles lo que dije en relación a los pasos para investigar el texto, ¿no? Pero bueno, voy a ver si se los puedo subir y que lo vean ahí en WhatsApp. Ok. Bendiciones, hermanos, hermanas. Muchas bendiciones. Igualmente, hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones, muchas gracias. No hablaste hoy, Mauricio. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Elías Jara, no hablaste tampoco, Ana María. Al siguiente, perfecto, órale. Perfecto. Hasta luego, Dios les bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Bendición. Fuerte abrazo. Bendiciones, feliz noche para todos. Bendiciones, amén. Bendiciones. Fuerte abrazo.